Hola, buenas tardes. Está medio malo el internet, parece. Eh, Voy a empezar a mostrarles este libro, que es de la Universidad Politécnica de Madrid. También lo encontré en internet. Se llama Métodos de Minería a Cielo Abierto. ¿Ya? Aquí vamos a introducirnos un poco más en el tema del cielo abierto y sus características. Importancia de la selección del método de explotación. ¿Ya? Vamos a ver esta parte. Importancia del método de la selección del método de explotación. El diseño de una mina tiene múltiples facetas, ¿cierto? Y objetivos, entre los que cabe destacar la selección del método de explotación. Yo les había comentado la importancia, ¿cierto?, de conocer el yacimiento, la forma, las características que este tiene, el tipo de roca, la ley, la razón estéril mineral. Todo eso nos va a dar llaves, ¿cierto?, claves para determinar cuál método de explotación va a ser el más adecuado. Hay programas que nos piden ciertos datos que se obtienen en terreno y por exploración y nos permiten, ¿cierto?, de una forma más rápida, ¿cierto?, determinar cuál es el método que nos convendrá. Aquí se da una pequeña reseña de cómo se debe elegir un método. Les decía, el diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos, entre los que cabe destacar la selección del método de explotación, el dimensionamiento geométrico de la mina, la determinación del ritmo anual de producción y la ley de corte, la secuencia de extracción, etc. Cuando hablamos de la ley de corte, como ustedes saben, es la ley que nos permite, ¿cierto?, obtener, a lo menos pagar los costos de explotación, ¿ya? Entonces, uno explota siempre de la ley de corte hacia arriba, porque la ley de corte es la que me paga los costos de la explotación y del beneficio del mineral en planta, ya si es que tengo planta. El dimensionamiento geométrico de la mina, la única forma de dimensionar la mina primero es reconocer el yacimiento, el tipo de yacimiento que es, y eso se hace a través de exploración, de sondaje. El ritmo de producción anual se logra logrando la eficiencia de los equipos que tengo, ¿cierto? Y del tamaño de la mina, obteniendo un nivel de producción que sea el ideal de acuerdo a los equipos y las personas que yo tengo, maximizando las utilidades. De eso se trata. En el pasado, dice, la selección de un método minero para explotar un yacimiento nuevo se basaba en la revisión de las técnicas aplicadas en otras minas y en las experiencias conseguidas sobre depósitos similares. Bueno, eso también es clave, ¿cierto? No es lo mismo explotar un yacimiento nuevo que nunca se ha visto, del cual no tengo experiencia, que conocer un yacimiento similar donde he trabajado en mis últimas 3 oportunidades. Y me piden, por ejemplo, evaluar qué método de explotación utilizar. Obviamente ayuda mucho la experiencia. Actualmente, ¿cierto? Como las inversiones de capital, o sea, los recursos que se precisan para abrir una nueva mina o para cambiar el método de explotación existente son muy elevadas, estamos hablando de millones de dólares. Solamente para que tengan una idea, cuando comenzó el proyecto Pelambres, los Pelambres, al interior de Illapel, ¿cierto? Eh, Se necesitaron 1.300 millones de dólares, 1.300 millones de dólares para echarlo a andar. Estoy hablando del año 97, 98, por ahí.
En ese tiempo costaba 1.300 millones de dólares. Todo lo que significó los caminos, la planta de tratamiento, etcétera, ¿ya? Los campamentos, los casinos, la maquinaria, 1.300 millones de dólares. Entonces, si uno no puede equivocarse en esto, ¿ya? Imagínate, uno está explotando la mina por un método determinado y después se da cuenta que ese método no paga los costos, no voy a alcanzar el nivel de producción que requería, o ese método no sirve para las características de yacimiento que existen, porque me equivoqué en la parte sondaje, no determiné bien la dimensión del yacimiento, etcétera. Entonces, en esto uno no se puede equivocar. Entonces, como las inversiones son tan altas, hoy no me basta con reconocer características similares en otras minas. Eso es lo que está explicando el autor. Es necesario que dicho proceso de selección responda a un análisis sistemático y global de todos los parámetros específicos del yacimiento, o sea, la geometría del depósito o del yacimiento, cómo están distribuidas las leyes en el depósito. Recuerdan que tanto la calidad geomecánica como el macizo rocoso, eso incluye los distintos tipos de mineralización que éste tenga, son heterogéneas, ¿ya? Por lo tanto, las leyes no son constantes en un depósito. Debo conocer cómo están distribuidas esas leyes para ver si es necesario saltarme algunas partes de ese yacimiento, ¿ya? Por ejemplo, porque hay leyes bajo la ley de corte, por ejemplo. Propiedades geomecánicas del macizo que también son heterogéneas. Yo no puedo decir que todo el macizo rocoso del yacimiento tiene las mismas características. Las rocas también debo conocer si es una beta, ¿cierto? ¿Qué tipo de rocas encajantes tiene? Si es de buena o mala calidad. Factores económicos, ¿ya? ¿Cómo está el precio del metal del que quiero obtener utilidades en el mercado? ¿Valdrá la pena explotar la mina hoy en día con el precio actual que tiene el metal en el mercado? Todas esas cosas tengo que evaluar. Limitaciones ambientales, ¿ya? ¿Qué, eh, ¿Cuáles son las limitaciones ambientales, las leyes ambientales que voy a tener que eh, cumplir para poder llevar a cabo este proyecto? Condiciones sociales. ¿Qué significa eso? Me comuniqué con la comunidad, ¿están de acuerdo la gente de la comunidad con esta explotación? He invertido suficientes recursos en ganarme a la comunidad y demostrarle que es un buen proyecto, etcétera, que no hay nada que temer. A veces hay muchos prejuicios que tienen las comunidades respecto a un proyecto, y si hay prejuicios y están mal informados, lo más probable es que se opongan, y hoy en día eso es un gran problema si es que quiero llevar un proyecto minero adelante. Todo eso influye. La variabilidad de esos parámetros y las dificultades de cuantificación total de los mismos han impedido el desarrollo de reglas rígidas, ¿ya? No regias. Ha impedido el desarrollo de reglas rígidas y esquemas precisos de explotación aplicables a cada yacimiento particular. No obstante, los avances logrados en las diferentes ramas de la ciencia y la tecnología durante las últimas décadas han permitido establecer unos métodos generales de explotación y unos procesos numéricos de selección, válidos durante la etapa de estudio de viabilidad de un proyecto. Tan importante o más que el método minero o método de explotación que vamos a utilizar, y en ocasiones ligado con el mismo, se encuentra en la determinación del ritmo de producción anual y la ley de corte. Su incidencia sobre la economía del proyecto es muy grande, ya que, por ejemplo, la ley de corte afecta directamente al volumen total de reservas. ¿Qué significa eso? Que si tengo un yacimiento en donde un tercio solamente del yacimiento está sobre la ley de corte, el yacimiento no es tan grande como yo creía. Por lo tanto, no debo proyectar mis ganancias o mis utilidades sobre todo el dimensionamiento original, ¿cierto? Sino que solamente sobre un tercio. Pero está bien elegida esa ley de corte. ¿Cuántos sondajes hice para realmente saber que la ley es tan cambiante, por ejemplo, en el yacimiento? Todo eso influye.
La ley media del mineral y en las minas a cielo abierto, el radio, ¿cierto? O el ratio estéril mineral, o la razón estéril mineral, o el stripping, todos esos nombres tiene. Y por otro lado, el segundo parámetro de diseño, que es la capacidad de producción, si es muy pequeña, no permite las economías de escala y da lugar a que los ingresos se consigan de forma muy lenta, ¿ya? Una mina pequeña, por ejemplo. Y si el ritmo de explotación es intenso, conlleva una inversión inicial muy alta, que puede llegar a no recuperarse durante la reducida vida de la mina. Entonces, todo esto debe ser calculado de forma muy precisa para no cometer errores, ¿ya? Porque las inversiones son muy altas. Por todo lo indicado, esta etapa técnica de estudio y selección del método dentro del desarrollo de un proyecto minero es de suma importancia, ya que condicionará los resultados económicos futuros. Recuerden ustedes que la minería es un negocio, por lo tanto, y es un negocio muy costoso. Las mayores inversiones en el mundo son en proyectos mineros, por lo tanto, para que ustedes sepan, de cada 10 proyectos de exploración que uno salga como un proyecto rentable, es un éxito. Por lo tanto, muchas veces se explora más de 10 proyectos y no se encuentra aún un yacimiento que valga la pena explotar. Por ejemplo, en la mina del Indio, al interior de la cuarta región, se pensaba que era un proyecto muy bueno a largo plazo de oro, pero al poco tiempo se empezó a dar cuenta la gente, los dueños, ¿cierto? Que no era un proyecto tan bueno, si bien tenía oro y aún tiene, pero, aún no, pero hoy en día no se está explotando. ¿Por qué? Porque tenía mucho problema de arsénico, ¿ya? Entonces era oro asociado a una mena con mucho arsénico y eso hacía muy costoso, ¿cierto? El proyecto, porque si yo saco el arsénico tengo que hacerme cargo de él, ¿ya? Yo estoy sacándolo afuera, por lo tanto tengo que hacerme cargo de él. Y eso elevó los costos del proyecto a tal punto que ya no era viable. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Definición del método minero, ¿ya? Nos estamos refiriendo al método de explotación. Se denomina método minero a un proceso iterativo, tanto desde el punto de vista temporal como espacial, que permite llevar a cabo la explotación minera de un yacimiento por medio de un conjunto de sistemas, procesos y máquinas que operan de una forma ordenada, repetitiva y rutinaria. En principio, tan solo existen actualmente tres métodos en su sentido más amplio. El método de explotación por minería a cielo abierto, que es el que estamos tratando, el método de explotación por minería subterránea, vimos algunos métodos, los más representativos, y el método de explotación por sondajes o sondeos. El último tiene que ver más que nada con el gas y el petróleo, por lo tanto no nos compete. La minería a cielo abierto se caracteriza por los grandes volúmenes de materiales que se deben mover. La disposición del yacimiento y el recubrimiento, se refiere al estéril, e intercalaciones de material estéril determinan la relación estéril-mineral, el stripping o la razón estéril-mineral, con que debe extraerse este último. Por lo tanto, si la razón estéril-mineral es muy alta, significa que el yacimiento no conviene explotarlo, ¿cierto? Por minería a cielo abierto, sino por minería subterránea. Porque debo mover muchas toneladas de estéril para obtener una tonelada de mineral, lo que eleva los costos, ¿cierto? Esa tonelada de mineral debe pagar todo el trabajo que involucre, ¿cierto?, remover y tratar esas toneladas de estéril. Tratar entre comillas, ¿cierto? Me refiero a llevarlo al botadero. Este parámetro comúnmente denominado ratio o razón puede ser muy variable de unos depósitos a otros, pero en todos condiciona la viabilidad económica de las explotaciones y consecuentemente la profundidad que es posible alcanzar por minería de superficie. Eso usted y yo ya se lo había contado ya. En minería subterránea la extracción de estéril suele ser prácticamente insignificante a lo largo de la vida de la mina, ya que yo me voy moviendo, ¿cierto?, por donde está el mineral, pues solo procederá de las labores de acceso y preparación cuando van por estéril.
En este grupo de métodos, el control del terreno o de los huecos, ¿cierto? Se refiere a las cavidades que yo voy dejando una vez extraído el mineral, es una de las consideraciones más importantes que interviene en la forma de explotar un yacimiento. Los tipos de control o tratamiento de los huecos dentro de los macizos rocosos varían desde el mantenimiento rígido del terreno mediante pilares, pasando por diferentes grados de sostenimiento de los hastiales o de las cajas, con cierres y hundimiento controlado de estos, hasta el hundimiento completo del mineral o del recubrimiento estéril. En la minería por sondajes, la concepción de la explotación es radicalmente distinta, consiguiéndose grandes producciones con relativamente muy poco personal y unas altas cotas de automatización del proceso. Les hablaba que ese método básicamente es para obtener gas o petróleo, ¿cierto?, bajo tierra. Definición del sistema operativo. Se entiende como sistema operativo minero al conjunto interrelacionado de técnicas y procesos que llevan a cabo la extracción de los minerales en una forma repetitiva, rutinaria e iterativa. Dependen fundamentalmente de la resistencia de las rocas, de la resistencia que oponen las rocas a la fragmentación o arranque y posteriormente a su transporte. O sea, se refiere a las tres operaciones básicas, ¿cierto? Arranque, carguillo y transporte, siendo el arranque el que incluye la perforación y la tronadura. Clasificación de los tipos de yacimientos. Los yacimientos explotables por minería a cielo abierto pueden clasificarse atendiendo a los siguientes criterios: por su forma, por el relieve del terreno original en donde se encuentra el yacimiento, por su proximidad a la superficie, por su inclinación en el caso de que sea una veta o un manto, por su complejidad o número de mineralizaciones, por la distribución de la calidad del mineral en el yacimiento y por el tipo de roca dominante, ¿ya? Todas esas es una forma de clasificar los yacimientos de minería a cielo abierto. Clasificación por su forma. Existen yacimientos considerados isométricos, o sea, que se extienden en todas las direcciones. Estamos hablando básicamente de los porfios cupríferos, los depósitos masivos. También existen los yacimientos llamados estratificados o filonianos. Bueno, aquí agrupa tanto a los mantos como a las vetas. Se presentan según dos direcciones preferentemente, o sea, en dos dimensiones se desarrollan preferentemente, ya que la potencia es la menor dimensión. También tenemos yacimientos columnares o cilíndricos. Se extienden en una sola dirección, como una columna, como un cilindro, bajo tierra. También están los yacimientos intermedios o mixtos. Combinan características de dos o más de los grupos anteriores, debido a su propia génesis o a la tectónica que los ha dislocado o replegado. ¿Ya? Hay yacimientos que son divididos, se dividen en dos yacimientos, producto, por ejemplo, de una falla, ¿ya? Y finalmente esa falla hace que se esté explotando o se haya descubierto una parte del yacimiento y no se descubre aún la otra. En geología estructural, que les estoy pasando a los jóvenes de geología, estamos viendo un yacimiento en donde había sido un gran yacimiento, un porfio cuprífero, en los años 40, 50, y no se había encontrado, no se habían dado cuenta que era solamente la mitad del yacimiento y que una falla lo había cortado y lo había dislocado a tal punto de... Les voy a mostrar la imagen para que tengan más claro lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Voy a detener esto y les voy a mostrar esa imagen que les dije. Voy a parar la grabación. Este es el yacimiento, ¿ya? El yacimiento se llamaba San Manuel. Este era el yacimiento originalmente, como estaba bajo tierra. Enjambre de diques de porfio monzonítico, fase la arámbica. Esto de antiguamente.
cuarzo monzonita del Precámbrico, cuerpo mineralizado porfio cuprífero de San Manuel y Kalamazoo. ¿Ya? Fíjense en esta posición, ¿ya? Fíjense que esto es como un émbolo que hay acá, pero el émbolo se empieza a mover hacia la izquierda, fíjense. Erosión y formación de un conglomerado con rocas volcánicas, riolitas intercaladas, formación cloudburst, que esta parte que está acá. Todo eso es una formación de calcosina importante. Pero fíjense en esta parte, quiero que se fijen en esta parte, cómo va pivoteando el yacimiento. Después viene la parte tercera, sigue pivoteando hacia la izquierda. Originalmente estaba así, miren. Entonces ahora está pivoteando, eso se está moviendo. Continúa el basculamiento del cuerpo mineralizado. Después pasamos a la etapa 4. Fin del basculamiento previo fallamiento. Pasó de estar así a estar así. ¿Ya? Aquí hay una falla ahora. Segmento Kalamazoo, superficie de erosión actual. Todo esto era como estaba antes, ¿cierto? Ahora está el suelo ahí donde está la línea segmentada. Esto es un corte en perfil, ¿ya? Un corte en perfil. Y hay una falla que cruzó el yacimiento, que es un porfío cuprífero, que era así, y quedó así, finalmente. O sea, ese yacimiento porfio se dividió en dos, ¿ya? Y la única parte que habían explotado era esta. Antes habían explorado esta zona y no encontraron nada, gastando mucho dinero. Pero un geólogo clever se dio cuenta que había una falla estructural y que la falla se estaba moviendo hacia la izquierda. Por lo tanto, exploró en esta zona y encontró, ¿cierto?, el nuevo o la nueva parte que no había sido encontrada, que es el segmento de Kalamazoo. Y eso lo volvió muy famoso al hombre, ¿ya? Esa falla, ¿cierto?, es producto del tectonismo, esa falla que cortó el yacimiento en dos. Aquí está mostrando originalmente modelo tectónico conceptual, rotación de bloques, enfallamiento lístrico a la escala regional. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, una de estas fallas, ¿cierto?, cortó el yacimiento. Y este hombre se hizo famoso y rico, el geólogo este que les estoy diciendo, que es de apellido Lowell. Anduvo, trabajó entre el 61 y el 90 en 110 compañías y en 26 países. La mayoría trabajando en exploración de porfios cupríferos. Escribió libros, es como ¿cómo se dice? Un premio Nobel de la geología, ¿ya? Este hombre. Ahí está en el Instituto de Recursos Mineros que se llama Lowell, justamente en honor a él. Eso les quería decir. Ahora volvemos al Power que estábamos viendo. Entonces tenemos yacimientos columnares, cilíndricos y también intermedios o mixtos, por eso llegué a eso. Combinan características de dos o más de los grupos anteriores, debido a su propia génesis o a la tectónica que los ha dislocado o replegado, ¿ya? En este caso, la tectónica de placas, ¿cierto?, provocó una división de un yacimiento que era isométrico originalmente, un porfio, pero se convirtió en dos partes de un porfio. Por ejemplo, en el caso de los bronces y andina, ahí no hay un yacimiento dislocado, es un solo yacimiento. Lo que pasa es que los bronces, la mina Los Bronces, explotado por Anglo American, explota el yacimiento de de sur a norte, ¿ya? De sur a norte. En cambio, Andina lo explota de norte a sur. Perdón, a ver, vamos a partir, voy a partir de Andina mejor. Andina está explotando el lado norte del porfio cuprífero y Los Bronces está explotando el lado sur del porfio cuprífero, pero es uno solo, ¿ya? Eso quería decirle. Sigo entonces. La morfología de los yacimientos marca acusadamente ¿qué cosa? La geometría final de las explotaciones, la secuencia de extracción y el método minero más adecuado. Entonces es muy importante conocer su forma, su profundidad, etcétera, sus leyes.
Clasificación por el relieve del terreno original. Entonces, según la clasificación por el relieve del terreno original, tenemos yacimientos horizontales o planos, cuando la superficie es relativamente llana u horizontal donde estoy explotando. No es el caso del Teniente, ¿cierto? Que está en la cordillera. Lo mismo con Andina y los bronces. En ladera, según disposición de masas mineralizadas, pueden ser a favor de talud o contra el talud. También tenemos yacimientos montañosos. Cuando el terreno es irregular, se presentan importantes accidentes topográficos. En este caso, Andina, los bronces, ¿cierto? Y el Teniente sería un yacimiento montañoso. Y también tenemos yacimientos submarinos o subacuáticos, los que están bajo una cantidad importante de agua, ¿cierto? La geometría del terreno determina en cierta medida el método de explotación y la aplicabilidad de medios mecánicos para poder llevar a cabo la extracción de los distintos materiales. Clasificación por su proximidad a la superficie, ¿ya? Tenemos yacimientos superficiales cuando no existe material de recubrimiento o este presenta un espesor inferior a los 20 o 30 metros. Ese es el ideal, ¿cierto?, para un yacimiento a cielo abierto y ojalá el terreno sea plano. Yacimientos profundos, localizados a profundidades mayores entre los 40 y 250 metros. ¿Ya? Localizados a profundidades mayores entre los 40 y 250 metros. Sigue siendo un yacimiento para explotación a cielo abierto. Variables, aquellos en los que una parte es económicamente explotable a cielo abierto y el resto al ir desarrollándose en profundidad por minería subterránea o de interior. Un ejemplo de ello es Chuquicamata hoy en día, ¿cierto? Aunque los que comenzaron la explotación en Chuquicamata estoy seguro que nunca se imaginaron que iban a llegar a más de 1 kilómetro de profundidad y que posteriormente iban a tener que explotarlo por minería subterránea y por panel caving, ¿ya? Pero en este caso sería un yacimiento variable, sin saber que lo era cuando comenzó la explotación a cielo abierto. La posición de un yacimiento puede ser con respecto a la superficie, regular o irregular, no pudiéndose clasificar en algunos casos en un único grupo de los indicados al compartir características propias de varios grupos, ¿ya? La posición relativa de un yacimiento determina el tamaño de la explotación, tanto en planta como en profundidad, así como los sistemas aplicables, especialmente en lo referente a los medios de transporte. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Imaginémonos que tengo una veta de buena ley de unos 20, 30 metros, que está cerca de la superficie, ¿ya? Entonces, esta es la superficie y decidimos explotarlo a cielo abierto. Entonces uno tiene que ver aquí cuál es el talud, la pendiente ideal para obtener el mayor beneficio de esta veta, o si convendrá incluso explotarla por minería subterránea, profundizando y empezando a explotarla desde abajo. Entonces obviamente yo no voy a empezar a hacer un banco así, ¿cierto? O podría ser, pero posteriormente voy a tener que crecer. A eso se refiere, ¿ya? Lo que estamos hablando. Entonces tengo que ver cuál es el talud, el tamaño de banco y los equipos idóneos para explotar este yacimiento de la forma más rentable posible, que me implique menores costos, menor uso de agua, eh, menores recursos y la mayor utilidad. Entonces es algo complejo, no es simple, ¿ya? Y aquí estamos viéndolo en vista de perfil solamente, no lo estamos viendo en 3D. Entonces eso es lo que dice, lo que estamos leyendo. Dice, la posición relativa de un yacimiento determina el tamaño de la explotación, tanto en planta como en profundidad, así como los sistemas aplicables, especialmente en lo referente a los medios de transporte. Clasificación por su inclinación. Tenemos yacimientos horizontales con ángulos que pueden variar desde 0 hasta los 10 o 15 grados sobre el plano horizontal. O sea, estamos hablando de
prácticamente mantos, ¿cierto? Tenemos también yacimientos tumbados, que también son mantos, pero que van con un ángulo mayor, con ángulos entre 10 y 15 grados o hasta los 25 y 35 grados. También tenemos los yacimientos inclinados, que vendrían siendo vetas básicamente, o mantos con una inclinación mayor, con ángulos que superan los 25 a 35 grados y pueden llegar hasta los 70 y 80 grados. Y también los verticales, que es lo típico para nosotros como vetas, aquí lo diferenciaron en cuatro inclinaciones, que son ángulos comprendidos entre los 70 y 90 grados. En consecuencia, se puede comprender que el ángulo que presentan las masas mineralizadas, ¿qué va a hacer? Va a condicionar la elección del método de explotación, va a condicionar las relaciones de estéril mineral, el ratio, ¿cierto? Por la razón estéril mineral, afecta la economía de las operaciones, porque si tengo que remover más estéril o llegar con un pique a mayor profundidad, va a implicar mayores costos, ¿cierto? Y condiciona la probabilidad de rellenar los huecos creados en yacimientos alargados cuando se proceda a la recuperación de los terrenos afectados. Esto es cuando la ley me lo exige generalmente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Ya, acá tengo un resumen, ¿es cierto?, de las formas de explotar, un yacimiento a cielo abierto. Entonces, tenemos yacimientos de mineral explotables a cielo abierto que son estratificados aquí a la izquierda. Dentro de los estratificados tenemos estratos horizontales para explotar o inclinados. Básicamente están hablando del manto, ¿ya? Inclinados, en este caso, acá un manto horizontal, acá inclinado, dentro del que están mostrando podría ser un manto también. Acá están mostrándolo ya más bien como vetas, como tumbados o inclinados. Si es horizontal puede ser un manto profundo o superficial. Dentro de los superficiales pueden ser potentes, o sea, de una potencia importante, o estrecho. Si es potente, ¿cierto?, lo más probable es que explotemos este yacimiento con terrazas, con transporte de estéril alrededor de la explotación. Si es estrecho, va a ser una descubierta con vertido directo y no una terraza con transporte de estéril alrededor de la explotación. En todo caso, el ratio de explotación o la razón estéril mineral constante para una misma profundidad y avance lateral se tiene que cumplir. Un ratio de explotación constante para una misma profundidad y avance lateral en ambos. Si es un yacimiento inclinado, tenemos también los inclinados tipo ETA, ¿cierto?, con un ángulo de manteo o buzamiento importante. Y ese puede ser, si llega a la superficie, puede ser explotado como una corta con vertedero exterior, ¿ya? Si es un yacimiento horizontal, también puede ser explotado por corta con vertedero exterior, ¿ya? Al igual que la beta. Si es un yacimiento no estratificado, que no tiene ni mantos ni vetas, y es vertical, puedo explotarlo, va a depender si es delgado o ancho, ¿ya? Si es inclinado o delgado o ancho, puede ser explotado como una corta con vertedero exterior. Cada uno de estos tipos de explotación las vamos a empezar a ver. Las de terraza, las de descubierta, las de corta, ¿ya? Dice que esto es un yacimiento no estratificado, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser, lo más probable es que sea vertical o masivo. En general, cuando no es estratificado nos referimos a los masivos, ¿ya? Que puede ser por stockwork o pipa. Si es stockwork, es parte también de un pórfido, y el tipo pipa también es la parte central de un pórfido cuprífero, por ejemplo. Puede ser ancho, irregular o cilíndrico. Y en general se explotan como cortas con vertedero exterior. O sea, este es lo típico, ¿no?, que nosotros conocemos por banqueo, ¿ya? Corta con vertedero exterior. Todas estas formas
dependiendo del tipo de yacimiento, existe un método de explotación aplicado. También tenemos la clasificación por su complejidad o número de mineralizaciones. Por ejemplo, un pórfido cuprífero en superficie puede ser básicamente óxidos de cobre. Más en profundidad me voy a encontrar con eh, enriquecimiento secundario, por lo tanto me voy a encontrar con roca secundaria, roca menos competente, pero con mayor ley, principalmente con calcosina, bornita o covelina. Y más al interior me voy a encontrar con roca primaria, roca que no ha sido afectada por infiltración ni por el aire, por lo tanto es roca muy competente y básicamente tengo un mineral que me da las ganancias, que es la calcopirita. Ojo que eso no significa que en la roca primaria no pueda encontrar calcosina, covelina o bornita. Puedo encontrar igual, pero en muy menor cantidad. Lo mismo en la roca secundaria. No significa que no vaya a encontrar calcopirita. ¿Ya? No es que uno pase un límite y desaparezca. Por lo tanto, en roca secundaria también puedo encontrar calcopirita. Finalmente, es la calcopirita la que se transforma como calcosina, bornita o covelina. Dentro de la clasificación por su complejidad tenemos yacimientos simples caracterizados por una estructura homogénea sin presencia de otros niveles mineralizadores o inclusiones. Sin presencia de otros niveles mineralizadores o inclusiones. Dentro de los simples también están todos los minerales se extraen conjuntamente del yacimiento. ¿Ya? Esas son las dos formas de yacimiento simple. Dentro de los complejos podemos decir que pueden tener junto con minerales con altas leyes masas de mineral pobre o esterilizadas con contactos claros. La explotación se realiza de forma selectiva, ¿cierto? Para obtener solamente lo que está sobre la ley de corte, para evitar la pérdida o dilución del mineral aprovechable. En otros casos son depósitos con diferentes masas o niveles mineralizados, que obligan a una explotación más compleja, aun cuando los contactos con el estéril sean nítidos. ¿Ya? Eso podría ser el ejemplo de un pórfido cuprífero. Depósitos diseminados pueden tener una complicada estructura, una distribución más o menos aleatoria del contenido recuperable. Súper complicado, ¿cierto? Pueden tener una complicada estructura, una forma complicada, y una distribución más o menos aleatoria del contenido recuperable. Entonces hay que ir, como dicen los viejos, siguiendo la beta nomás. Obliga a un, obliga a una fuerte minería selectiva, obliga a una fuerte minería selectiva, así como a una muy difícil concentración mineralúrgica, ¿cierto? Porque las leyes no son parejas, ni los tipos de minerales tampoco son parejos. Entonces eso sería un tipo de yacimiento stockworks. Eh, También existe la clasificación por la distribución de la calidad del mineral en el yacimiento. Entonces tenemos la clasificación por la distribución de la calidad del mineral en el yacimiento. Dentro de ellos tenemos yacimientos uniformes. La calidad o ley del mineral es la misma dentro de los límites del yacimiento. La explotación se lleva a cabo con uno o varios rasgos, pero sin proceder a la mezcla de los minerales, ¿ya? Seguramente se tratan de forma independiente. No uniformes. La mineralización presenta calidades distintas en alguna dirección del yacimiento, en planta o en profundidad. La mineralización presenta calidades distintas en alguna dirección del yacimiento, en planta o en profundidad. La explotación se efectúa de forma simultánea en varias zonas para a continuación proceder a la mezcla y la homogeneización de los minerales extraídos. Entonces se junta el mineral para obtener, por ejemplo, una ley pareja de 1%, por ejemplo, de sulfuros de cobre. Esperemos un poquitito, por favor.
Ya, vamos a seguir. Les decía entonces que estábamos hablando de los yacimientos no uniformes, o sea, la mineralización presenta calidades distintas en alguna dirección del yacimiento, en planta o en profundidad, ¿ya? O en planta o en profundidad. La explotación se efectúa de forma simultánea en varias zonas para a continuación proceder a la mezcla y la homogeneización de los minerales extraídos. Eso es para llevar una misma ley y de un mismo tipo de mineral, por ejemplo, sulfuros o óxidos, ¿ya? Entonces, si tengo zonas de distinta ley de sulfuro, la idea es juntarlas para obtener una ley pareja, por ejemplo, del 1%, y eso es lo que va a ser tratado en planta. Entonces, todos los químicos que se utilizan para la flotación tienen que estar adecuados a esa ley del 1% con esa cantidad distinta de minerales, ¿ya? Entonces siempre tiene que llegar de una forma uniforme esa mezcla. Clasificación por el tipo de roca dominante, ¿ya? El tipo de roca dominante en el yacimiento. El recubrimiento de estéril y el mineral son rocas compactas, metamórficas o ígneas. El recubrimiento está constituido por rocas ígneas o metamórficas no homogéneas, ¿ya? Con alterancia de estériles blandos y duros, con alternancia de estériles blandos y duros. El mineral e intrusiones de estériles son rocas compactas o meteorizadas y también de origen ígneo metamórfico. Es un yacimiento complejo. Las rocas del mineral, perdón, las rocas del estéril de recubrimiento son blandas y densas. Es otro tipo ahora. Las rocas de estéril de recubrimiento son blandas y densas, con el mineral y rocas de intrusión compactas o meteorizadas, de origen ígneo o metamórfico. Tanto el recubrimiento como la zona mineralizada están constituidas por rocas ígneas o metamórficas meteorizadas. Son distintas formas, ¿cierto?, en que se puede dar la roca dominante en el yacimiento. Las rocas de recubrimiento son blandas y sedimentarias. El mineral no es homogéneo. Es muy fácil retirarlo, pero dicen que el mineral no es homogéneo además. El recubrimiento y el mineral son blandos y de origen sedimentario. Se entiende que es homogéneo el mineral en este caso. Entonces, dependiendo de cada una de esas características, el método a utilizar. Métodos mineros y sistemas de explotación. Esto es lo que les decía yo respecto de la explotación a cielo abierto. Por las lógicas y naturales diferencias que imponen sus características estructurales y sus aplicaciones, se pueden variar clases, se pueden varias clases de materiales que darán lugar a una primera selección de los submétodos clásicos de la minería a cielo abierto. ¿Ya? Voy a repetir eso. Se pueden varias clases de materiales que darán lugar a una primera selección de los submétodos clásicos de la minería a cielo abierto. El que nosotros básicamente conocemos es por banqueo, ¿cierto? Y eso se refiere básicamente a el tipo cortas. También existen métodos de transferencia o de descubiertas. Tenemos métodos por terrazas, por contorno, por canteras, por graveras, minería hidráulica, ¿ya? Por ejemplo, lo que se hace con dragalinas en fondo marino o fondo de lagos, lixiviación y especiales o mixtos. Todos estos métodos existen y son diferentes, pero el más conocido, ¿cierto?, es el método por banqueo, del cual tenemos una imagen ahí. Entonces hay varios métodos, si se dan cuenta ustedes. Cortas, transferencias, descubiertas, terrazas, contorno, canteras, graveras, minería hidráulica, lixiviación, especiales o mixtos. En Chile básicamente utilizamos el por cortas en la mayoría de nuestros yacimientos, especialmente los pórfidos cupríferos, pero también tenemos yacimientos tipo canteras, que son yacimientos básicamente para rocas ornamentales o para áreas de la construcción, pero también son yacimientos. Dentro de lo que son las cortas, en yacimientos masivos, ya se utiliza preferencialmente en yacimientos masivos o de capas inclinadas, la explotación se lleva a cabo tridimensionalmente por banqueo descendente,
con secciones verticales en forma troncocónica, ¿ya? Que es la típica, ¿cierto?, en que va disminuyendo, ¿cierto?, el tamaño de abertura, ¿cierto?, hacia el interior. Por eso se dice que tiene una forma troncocónica o de cono invertido. Estos métodos son los tradicionales de la minería metálica, que es la minería preferente en Chile, y se adaptaron en las últimas décadas a los yacimientos de carbón, introduciendo algunas modificaciones. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de un esquema de una corta minera, y acá hay una imagen de una corta minera de la mina Palaura de Río Tinto. La extracción en cada nivel se realiza en un banco, con uno o varios rajos. Debe existir un desfase entre los bancos a fin de disponer de unas plataformas de trabajo, ¿cierto?, y para acceder a los distintos bancos. Entonces, como les decía, voy a repetir lo que dije, debe existir un desfase entre los bancos a fin de disponer de unas plataformas de trabajo mínimas para que operen los equipos a su máximo rendimiento y en condiciones de seguridad. Entonces, ¿cómo yo elijo, por ejemplo, la altura del banco, el ancho de las bermas? Ya sabemos ya, ¿cierto?, dependiendo de los equipos de carguío disponibles y de los equipos de transporte disponibles. Entonces, básicamente los equipos disponibles, que está asociado también a los recursos de la minera, va de alguna forma gatillar el ancho y la altura de los bancos. Las pistas de transporte se adaptan a los taludes. Las pistas de transporte se adaptan a los taludes finales, ¿cierto?, a donde se piensa llegar, o en actividad, permitiendo el acceso a diferentes cotas. Las rampas, ¿cierto? Eso es lo que le llaman aquí pista de transporte, se refiere a las rampas, permitiendo el acceso a diferentes cotas o a distintos bancos. La profundidad de estas explotaciones suele ser grande, llegándose en algunos casos a superar los 300 metros. En Chuqui se superó el kilómetro en Chuquicamata. Salvo los yacimientos con una gran corrida, se refiere, por ejemplo, a la beta, ¿cierto? Salvo los yacimientos con una gran corrida, como sucede con los de carbón, las posibilidades de relleno de hueco con los propios estériles son escasas, ¿ya? Porque son demasiado grandes, ¿cierto? Por ello es siempre necesario crear depósitos exteriores, que se le llaman las tortas a los viejos, las tortas de botadero, que van quedando por fuera, ¿cierto?, del rajo. Por ello es siempre necesario crear entonces depósitos exteriores para albergar esos materiales, los cuales deben ser muy bien planificados. ¿Ya? Llegó un momento en que un botadero empezó a comerse el pueblo de Chuquicamata. ¿Por qué? Porque hubo una mala planificación, ¿cierto? Y la gente tuvo que ser evacuada y se tuvo que ir a vivir a Calama. Eso es lo que ocurrió en Chuquicamata. La vida de estas explotaciones suele ser grande, ¿cierto? Estamos hablando de yacimientos que se están explotando por banqueo. Por lo general, superior a los 15 o 20 años. Estamos hablando de yacimientos masivos, básicamente, están siendo explotados por cortas, ¿ya?, o por banqueo, y tienen una vida entre los 15 o 20 años o más, al menos en la minería metálica, existiendo algunas explotaciones bien conocidas que han trabajado durante más de un siglo, ¿ya? Un ejemplo de ello es Chuquicamata, justamente. En cuanto a las cortas de carbón, cuya apertura tuvo lugar en la mayoría de los casos a mediados de los años 70, suele ser viable la transferencia de los estériles a los huecos creados, pues los yacimientos son, como ya se ha indicado, alargados, y una vez alcanzada la fase de hueco inicial, en un extremo del depósito es factible efectuar el autorrelleno, ¿ya? También existe la forma de explotación llamada por descubiertas. Este método se aplica en yacimientos tumbados, ¿ya?, u horizontales, o sea, tipo mantos, con unos recubrimientos de estéril inferiores por lo general a los 50 metros. Consiste en el avance unidireccional de un módulo con un solo banco, desde el que se efectúa el arranque del estéril y el vertido. Desde el que se efectúa el arranque del estéril y el vertido de este al hueco, de las fases anteriores. El mineral es entonces extraído desde el fondo de la explotación, que coincide con el muro del depósito. Después de realizar la excavación del primer módulo o hueco inicial, el estéril de los siguientes es vertido en el propio hueco de las fases anteriores. De ahí que sea por naturaleza
el más representativo de los métodos de transferencia. Se llama transferencia, pues voy a mover, saco, ¿cierto?, el estéril y lo traslado a la parte que fue explotada anteriormente, por relleno. La maquinaria que se utiliza depende del volumen de reservas extraíbles, siendo en las grandes minas de frecuente aplicación las dragalinas y en las pequeñas si no se justifican las fuertes inversiones en maquinaria. ¿Ya? Repito, en las grandes minas es común ver dragalinas y rotopalas, ¿cierto? Y en las pequeñas, si no se justifican las fuertes inversiones en maquinaria, los equipos convencionales, como son los tractores sobre orugas, las excavadoras hidráulicas, las palas cargadoras, son las típicas que se utilizan. Las palas cargadoras se refiere a los cargadores frontales, ¿ya? Ahí voy a mostrar una imagen de lo que es una descubierta, ¿ya? Ahí están explotando desde el fondo hacia hacia la pantalla, desde el fondo hacia la pantalla, y todo el material estéril va quedando tapando la descubierta anterior. Es una descubierta de carbón, ¿ya? Entonces, obviamente, el manto de lo que se está explotando está acá, ¿cierto? Casi en superficie. O puede que estén sacando en este momento solamente el recubrimiento, no sé. Método por terrazas. Este método se basa en una minería de banqueo con avance unidireccional. Se aplica en yacimientos relativamente horizontales, de uno o varios niveles mineralizados y con recubrimientos potentes, ¿ya? O sea, hay un recubrimiento ancho, pero que permite depositar el estéril en el hueco creado, transportándolo alrededor de la explotación. Las profundidades que se alcanzan son importantes, más que en las descubiertas, existiendo casi exclusivamente una limitación de tipo económico en la determinación de cuál es el último nivel mineralizado que se explotará, por un tema de profundidad, ¿cierto? Al igual que sucede con los métodos de descubierta, y tal como se ha indicado, se efectuó un autorrelleno del hueco creado, por lo que desde el punto de vista de la restauración de los terrenos, las posibilidades de actuación son grandes. O sea, en el de descubiertas y el de terrazas, se puede dejar el terreno más o menos como estaba originalmente, no así en el de cortas, ya el banqueo típico. Los equipos y sistemas mineros que se utilizan son muy variados, desde los totalmente discontinuos, ¿qué significa eso? Por ejemplo, un cargador frontal y un camión, ¿ya? Es una explotación discontinua. Explotación continua sería una rotopala, por ejemplo, o una dragalina con correas transportadoras. Entonces, desde los totalmente discontinuos con equipos convencionales de carga y transporte hasta los continuos con transporte de cintas y trituración dentro de las propias explotaciones. Muchas de estas minas a cielo abierto tienen el chancador primario, ¿cierto?, en las propias explotaciones, que poseen un alto grado de electrificación. Ya, chiquillos, creo que es suficiente por hoy, así que lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda. Dudas, preguntas. Nos estamos viendo entonces, si no tienen dudas ni preguntas. Chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias.